A las 3:07 de la madrugada, Rafael Montoya empujó la puerta del cuarto sin imaginar que lo que quería dentro iba a romper todo lo que creía saber sobre sus hijos. El pasillo del ático estaba en penumbra, aunque el hotel presumiera de estar iluminado las 24 horas. Allí arriba, en el último piso, la luz no parecía hecha para acompañar a nadie, sino para vigilar. Los focos blancos caían sobre la alfombra como cuchillos delgados, marcando cada paso con una frialdad casi quirúrgica. El aire olía a cera cara, a aire acondicionado limpio, a madera encerada y a ese perfume neutro que tienen los lugares donde todo se controla. Pero Rafael no sentía control. Sentía otra cosa, un cansancio tan profundo que ya no se alojaba en los ojos, sino en los huesos. Se quedó un instante frente a la puerta de la suite, con una mano en el pomo y la otra colgando al costado, pesada, inútil. La corbata seguía floja, torcida, como si él mismo hubiera dejado de tener ganas de corregirse. La camisa tenía 2 botones abiertos y la barba de varios días le endurecía el rostro. Parecía un hombre que había perdido la batalla muchas horas antes, aunque todavía siguiera de pie por pura costumbre. Detrás de esa puerta estaban sus 3 hijos, y detrás de esos 3 niños había pasado algo que no sabía nombrar ya como rutina ni como problema. Llevaban meses llorando, meses. No un llanto pasajero, no una fiebre, no una noche mala. Era una guerra sin tregua. Cada madrugada comenzaba igual. Uno gemía, luego otro respondía. Luego el tercero se encendía como una alarma rota, y en cuestión de segundos la habitación entera se volvía un lugar imposible de habitar. Rafael había intentado de todo. Había llamado a pediatras de prestigio internacional, a especialistas del sueño infantil, a neurólogos, a gastroenterólogos, a terapeutas de estimulación temprana. Había pagado consultas a cualquier hora, incluso a las 3 de la mañana, cuando el doctor llegaba con el rostro hinchado de sueño y él ya tenía la mirada perdida. Había instalado monitores de temperatura, reguladores de humedad, luces de noche programadas al segundo, máquinas de ruido blanco, listas musicales diseñadas para calmar cerebros pequeños. Había contratado enfermeras privadas con años de experiencia y niñeras recomendadas por familias enteras de la ciudad. Había cambiado fórmulas, horarios, posiciones de cuna, colchones, mantas, pañales, horarios de baño, todo. Nada, ni el dinero, ni los nombres importantes, ni los equipos de última generación habían logrado apagar ese llanto. Sus hijos seguían llorando como si algo invisible los lastimara desde adentro. Como si el mundo entero les resultara demasiado duro desde el primer minuto de vida. Y Rafael, que había aprendido a resolver casi cualquier cosa con una llamada, con una transferencia, con una orden dada a tiempo, empezaba a descubrir que había dolores que no aceptaban negociación. Apoyó la frente en la madera de caoba. Estaba tibia, lo cual le pareció absurdo en medio de tanta madrugada helada. Cerró los ojos un segundo. Del otro lado no se escuchaba nada, nada. Ese vacío, que en cualquier otra casa habría parecido una bendición, en la suya tenía algo de sospechoso. El silencio no era alivio, era una interrupción, era el sonido de algo que acababa de cambiar sin avisar. Rafael contuvo la respiración. Durante meses había vivido en un estado de sobresalto continuo. Había aprendido a distinguir, por el tipo de llanto, cuál de los bebés tenía hambre, cuál tenía sueño, cuál se retorcía por un cólico o cuál simplemente no soportaba estar solo. Había memorizado los horarios de medicación, los reportes médicos, el nombre de cada especialista y hasta la voz de las enfermeras por teléfono. Su vida se había convertido en una lista interminable de intentos fallidos. Y sin embargo, en ese instante, al escuchar el silencio al otro lado de la puerta, sintió más miedo que en todas las noches anteriores juntas, porque el silencio podía significar descanso. Pero también podía significar otra cosa. Giró el pomo despacio, como si temiera despertar a una bestia dormida. La puerta cedió sin chirrido.
Rafael avanzó un paso y el cambio de ambiente lo golpeó de inmediato. La suite era grande, elegante, casi ofensiva en su perfección. Alfombra gruesa color marfil, cortinas pesadas, muebles de diseño que nadie se atrevía a tocar demasiado. Una lámpara pequeña encendida sobre una mesa lateral derramaba una luz cálida, casi doméstica, muy distinta de la blancura clínica que él había ordenado instalar. El aire acondicionado estaba apagado, el cuarto estaba tibio, más tibio de lo esperado, más humano, incluso, como si alguien hubiera respirado ahí dentro con la intención de dejar algo suyo en el aire. Rafael dio un paso más, luego otro. Sus zapatos se hundieron en la alfombra, y por un instante tuvo la sensación de entrar en un lugar que no le pertenecía. En medio del lujo del hotel, la habitación parecía una isla extraña, detenida, con un silencio tan espeso que casi se podía tocar. Y entonces vio la cama. En el centro de la enorme cama matrimonial, entre sábanas blancas demasiado perfectas para esa hora, había una figura humana dormida de lado, vencida por completo. Era una joven. Vestía el uniforme azul oscuro del personal de limpieza, arrugado y ligeramente torcido. Tenía el cabello oscuro pegado a la frente por el sudor y un brazo extendido sobre la colcha, como si hubiera caído allí sin fuerzas para levantarse después. Uno de los guantes amarillos de látex seguía puesto en su mano derecha. El otro, doblado a medias, descansaba sobre la sábana manchado en una esquina. Rafael se quedó inmóvil, parpadeó una vez. Dos. No era una enfermera, no era una doctora, no era nadie que él hubiera llamado ni autorizado a quedarse allí, era una chica de limpieza, una de las más jóvenes del turno nocturno si no recordaba mal, callada, discreta, siempre mirando al suelo. Se llamaba Lupita, o eso creyó recordar de una conversación breve con el encargado del piso. Pero lo que de verdad le quitó el aire no fue verla a ella. Fueron los niños. Sus 3 bebés dormían profundamente. Dormían de verdad. No ese sueño cortado y nervioso que conseguían a veces durante 10 minutos antes de volver a estremecerse. No ese descanso frágil que parecía a punto de romperse con cualquier ruido. Estaban quietos, los 3. Sus mejillas tenían un color suave, sano. Sus respiraciones subían y bajaban con una calma que Rafael no había visto en meses. Uno estaba pegado al costado de Lupita, con la cara hundida cerca de su cintura. Otro se había acomodado a la altura de su hombro buscando calor. El tercero, el más pequeño, descansaba casi encima de ella, con una manita cerrada aferrada a la tela del uniforme como si fuera lo más seguro del mundo. Rafael sintió que el pecho se le aflojaba y al mismo tiempo que algo se le torcía dentro. Alivio, vergüenza, incredulidad. Todo junto. Se quedó mirando la escena sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Era imposible. Era tan raro que dolía. La cama que él había pagado como si fuera una suite presidencial, dentro de una suite presidencial, estaba ocupada por la única persona capaz de volver a dormir a sus hijos, y esa persona no llevaba bata blanca, no hablaba con tecnicismos, no venía de ningún centro especializado. Era una muchacha de limpieza. Rafael tragó saliva, miró alrededor buscando signos de alguna intervención médica. Un estetoscopio, un frasco, un termómetro, una enfermera escondida detrás de la cortina. Nada, solo la lámpara baja a la media luz, el orden extraño de la habitación, y ese olor que empezaba a hacerse notar incluso antes de que él supiera por qué lo molestaba. No era el aroma del hotel, no era colonia de bebé, no era desinfectante, era algo más terroso, más antiguo, un olor que traía el recuerdo de hojas machacadas, de hierbas húmedas, de patio mojado después de la lluvia, ruda, tal vez, romero. Algo que no encajaba con la estética impecable de aquella suite y, precisamente por eso, le erizó la piel. Rafael avanzó un poco más. El cuarto parecía contener la respiración con él. El silencio ya no era vacío. Era un animal agazapado. Algo había pasado ahí dentro y él todavía no entendía qué. Miró a los bebés otra vez. Ninguno lloraba, ninguno se agitaba.
Dormían hundidos en un sosiego que no había logrado comprar con millones de pesos ni con nombres de hospital escritos en papel membretado. Y esa certeza, en lugar de tranquilizarlo, lo inquietó todavía más. ¿Por qué estaban así? ¿Qué había hecho esa chica? ¿Y por qué olía la habitación como si alguien hubiera abierto una puerta al campo en mitad de ese piso de lujo? Rafael alargó una mano, luego la retiró antes de tocar nada. Algo en el ambiente lo obligó a detenerse. Era una escena demasiado íntima para él. Demasiado extraña, demasiado cercana a una verdad que no estaba preparado para aceptar. Sus hijos seguían allí, respirando con calma. La joven seguía dormida, rendida, como si hubiera dejado el cuerpo en la cama para rescatar algo que no podía explicarse con lógica. Y Rafael, inmóvil en medio de aquella suite impecable, sintió por primera vez en meses que el problema no era solo el llanto de sus hijos. Tal vez el problema era que él no entendía en absoluto lo que estaba pasando dentro de esa habitación. En medio de las sábanas de hilo egipcio, la persona que había logrado calmar a los bebés no llevaba bata blanca. Era la chica de limpieza. Rafael tardó un segundo en entender lo que tenía delante. Entró sin hacer ruido, todavía con la mano en el marco de la puerta, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el milagro que acababa de encontrar. La suite seguía envuelta en esa penumbra cálida que él no recordaba haber pedido. La lámpara de la mesa dejaba caer una luz suave sobre la cama enorme, sobre las cortinas pesadas, sobre la alfombra impecable que parecía no haber sido pisada nunca. Todo olía a dinero, a orden, a control, y sin embargo, ahí dentro había algo que no encajaba. En el centro de esa cama inmensa, sobre las sábanas blancas tan pulcras que daban casi rabia, estaba Lupita dormida de lado, vencida por completo, con el uniforme azul arrugado y el cabello pegado a la frente por el sudor. Uno de sus guantes amarillos seguía puesto, el otro descansaba doblado cerca de su cadera. Manchado en una esquina, tenía una expresión de cansancio tan profunda que no parecía la de una empleada, sino la de alguien que llevaba horas sosteniendo un peso invisible. Rafael movió la mirada con lentitud, como si el resto de la habitación todavía pudiera esconder una trampa, y entonces vio a sus hijos. Los tres, callados, dormidos. No dormidos a medias, no agotados por el llanto hasta quedarse sin fuerzas, dormidos de verdad. Con las mejillas sonrosadas, la respiración pareja y esa paz extraña que a Rafael ya casi se le había olvidado. Uno estaba pegado al costado de Lupita, metido contra el pliegue de su cintura, como si allí encontrara el único sitio seguro del mundo. Otro había apoyado la cabeza cerca de su hombro. El más pequeño descansaba sobre su abdomen, con una mano cerrada aferrada a la tela del uniforme, como si no quisiera soltarla ni en sueños. Durante un instante, Rafael no sintió rabia ni orgullo herido. Sintió alivio. Un alivio tan grande que casi le dobló las rodillas. Se quedó mirando sin hablar, con esa mezcla rara de incredulidad y cansancio que solo tienen los hombres que llevan demasiado tiempo aguantando sin dormir. El pecho se le aflojó, la mandíbula dejó de dolerle, y por primera vez en meses tuvo la impresión de que el ruido había terminado. Pero ese descanso duró poco, porque el silencio, cuando llega de golpe después de tanto llanto, no siempre se siente como paz. A veces se siente como una pregunta. Rafael avanzó un paso, luego otro. Los zapatos italianos se hundieron en la alfombra suave sin hacer ruido. La cama, con sus almohadas perfectas y sus sábanas carísimas, parecía todavía más absurda al ver la escena completa. Tres bebés calmados por una muchacha de limpieza que dormía rendida entre ellos como si aquello fuera normal. Como si el lujo de esa suite no significara nada. Como si el apellido Montoya. A las 3:07 de la madrugada, Rafael Montoya empujó la puerta del cuarto sin imaginar que lo quería dentro iba a romper todo lo que creía saber sobre sus hijos. El pasillo del ático estaba en penumbra, aunque el hotel presumiera de estar iluminado las 24 horas. Allí arriba,
En el último piso, la luz no parecía hecha para acompañar a nadie, sino para vigilar. Los focos blancos caían sobre la alfombra como cuchillos delgados, marcando cada paso con una frialdad casi quirúrgica. El aire olía a cera cara, a aire acondicionado limpio, a madera encerada y a ese perfume neutro que tienen los lugares donde todo se controla. Pero Rafael no sentía control. Sentía otra cosa, un cansancio tan profundo que ya no se alojaba en los ojos, sino en los huesos. Se quedó un instante frente a la puerta de la suite, con una mano en el pomo y la otra colgando al costado, pesada, inútil. La corbata seguía floja, torcida, como si él mismo hubiera dejado de tener ganas de corregirse. La camisa tenía 2 botones abiertos y la barba de varios días le endurecía el rostro. Parecía un hombre que había perdido la batalla muchas horas antes, aunque todavía siguiera de pie por pura costumbre. Detrás de esa puerta estaban sus 3 hijos, y detrás de esos 3 niños había pasado algo que no sabía nombrar ya como rutina ni como problema. Llevaban meses llorando, meses. No un llanto pasajero, no una fiebre, no una noche mala. Era una guerra sin tregua. Cada madrugada comenzaba igual. Uno gemía, luego otro respondía. Luego el tercero se encendía como una alarma rota, y en cuestión de segundos la habitación entera se volvía un lugar imposible de habitar. Rafael había intentado de todo. Había llamado a pediatras de prestigio internacional, a especialistas del sueño infantil, a neurólogos, a gastroenterólogos, a terapeutas de estimulación temprana. Había pagado consultas a cualquier hora, incluso a las 3 de la mañana, cuando el doctor llegaba con el rostro hinchado de sueño y él ya tenía la mirada perdida. Había instalado monitores de temperatura, reguladores de humedad, luces de noche programadas al segundo, máquinas de ruido blanco, listas musicales diseñadas para calmar cerebros pequeños. Había contratado enfermeras privadas con años de experiencia y niñeras recomendadas por familias enteras de la ciudad. Había cambiado fórmulas, horarios, posiciones de cuna, colchones, mantas, pañales, horarios de baño, todo. Nada, ni el dinero, ni los nombres importantes, ni los equipos de última generación habían logrado apagar ese llanto. Sus hijos seguían llorando como si algo invisible los lastimara desde adentro. Como si el mundo entero les resultara demasiado duro desde el primer minuto de vida. Y Rafael, que había aprendido a resolver casi cualquier cosa con una llamada, con una transferencia, con una orden dada a tiempo, empezaba a descubrir que había dolores que no aceptaban negociación. Apoyó la frente en la madera de caoba. Estaba tibia, lo cual le pareció absurdo en medio de tanta madrugada helada. Cerró los ojos un segundo. Del otro lado no se escuchaba nada, nada. Ese vacío, que en cualquier otra casa habría parecido una bendición, en la suya tenía algo de sospechoso. El silencio no era alivio, era una interrupción, era el sonido de algo que acababa de cambiar sin avisar. Rafael contuvo la respiración. Durante meses había vivido en un estado de sobresalto continuo. Había aprendido a distinguir, por el tipo de llanto, cuál de los bebés tenía hambre, cuál tenía sueño, cuál se retorcía por un cólico o cuál simplemente no soportaba estar solo. Había memorizado los horarios de medicación, los reportes médicos, el nombre de cada especialista y hasta la voz de las enfermeras por teléfono. Su vida se había convertido en una lista interminable de intentos fallidos. Y sin embargo, en ese instante, al escuchar el silencio al otro lado de la puerta, sintió más miedo que en todas las noches anteriores juntas, porque el silencio podía significar descanso. Pero también podía significar otra cosa. Giró el pomo despacio, como si temiera despertar a una bestia dormida. La puerta cedió sin chirrido. Rafael avanzó un paso y el cambio de ambiente lo golpeó de inmediato. La suite era grande, elegante, casi ofensiva en su perfección. Alfombra gruesa color marfil, cortinas pesadas, muebles de diseño que nadie se atrevía a tocar demasiado. Una lámpara pequeña encendida sobre una mesa lateral derramaba una luz cálida, casi doméstica,
muy distinta de la blancura clínica que él había ordenado instalar. El aire acondicionado estaba apagado, el cuarto estaba tibio, más tibio de lo esperado, más humano, incluso, como si alguien hubiera respirado ahí dentro con la intención de dejar algo suyo en el aire. Rafael dio un paso más, luego otro. Sus zapatos se hundieron en la alfombra, y por un instante tuvo la sensación de entrar en un lugar que no le pertenecía. En medio del lujo del hotel, la habitación parecía una isla extraña, detenida, con un silencio tan espeso que casi se podía tocar. Y entonces vio la cama. En el centro de la enorme cama matrimonial, entre sábanas blancas demasiado perfectas para esa hora, había una figura humana dormida de lado, vencida por completo. Era una joven. Vestía el uniforme azul oscuro del personal de limpieza, arrugado y ligeramente torcido. Tenía el cabello oscuro pegado a la frente por el sudor y un brazo extendido sobre la colcha, como si hubiera caído allí sin fuerzas para levantarse después. Uno de los guantes amarillos de látex seguía puesto en su mano derecha. El otro, doblado a medias, descansaba sobre la sábana manchado en una esquina. Rafael se quedó inmóvil, parpadeó una vez. Dos, no era una enfermera, no era una doctora, no era nadie que él hubiera llamado ni autorizado a quedarse allí, era una chica de limpieza, una de las más jóvenes del turno nocturno si no recordaba mal, callada, discreta, siempre mirando al suelo. Se llamaba Lupita, o eso creyó recordar de una conversación breve con el encargado del piso. Pero lo que de verdad le quitó el aire no fue verla a ella. Fueron los niños. Sus 3 bebés dormían profundamente. Dormían de verdad. No ese sueño cortado y nervioso que conseguían a veces durante 10 minutos antes de volver a estremecerse. No ese descanso frágil que parecía a punto de romperse con cualquier ruido. Estaban quietos, los 3. Sus mejillas tenían un color suave, sano. Sus respiraciones subían y bajaban con una calma que Rafael no había visto en meses. Uno estaba pegado al costado de Lupita, con la cara hundida cerca de su cintura. Otro se había acomodado a la altura de su hombro buscando calor. El tercero, el más pequeño, descansaba casi encima de ella, con una manita cerrada aferrada a la tela del uniforme como si fuera lo más seguro del mundo. Rafael sintió que el pecho se le aflojaba y al mismo tiempo que algo se le torcía dentro. Alivio, vergüenza, incredulidad, todo junto. Se quedó mirando la escena sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Era imposible. Era tan raro que dolía. La cama que él había pagado como si fuera una suite presidencial, dentro de una suite presidencial, estaba ocupada por la única persona capaz de volver a dormir a sus hijos, y esa persona no llevaba bata blanca, no hablaba con tecnicismos, no venía de ningún centro especializado. Era una muchacha de limpieza. Rafael tragó saliva, miró alrededor buscando signos de alguna intervención médica. Un estetoscopio, un frasco, un termómetro, una enfermera escondida detrás de la cortina. Nada, solo la lámpara baja a la media luz, el orden extraño de la habitación, y ese olor que empezaba a hacerse notar incluso antes de que él supiera por qué lo molestaba. No era el aroma del hotel, no era colonia de bebé, no era desinfectante, era algo más terroso, más antiguo, un olor que traía el recuerdo de hojas machacadas, de hierbas húmedas, de patio mojado después de la lluvia, ruda, tal vez, romero. Algo que no encajaba con la estética impecable de aquella suite y, precisamente por eso, le erizó la piel. Rafael avanzó un poco más. El cuarto parecía contener la respiración con él. El silencio ya no era vacío, era un animal agazapado. Algo había pasado ahí dentro y él todavía no entendía qué. Miró a los bebés otra vez. Ninguno lloraba, ninguno se agitaba. Dormían hundidos en un sosiego que no había logrado comprar con millones de pesos ni con nombres de hospital escritos en papel membretado. Y esa certeza, en lugar de tranquilizarlo, lo inquietó todavía más. ¿Por qué estaban así? ¿Qué había hecho esa chica? ¿Y por qué olía la habitación como si alguien hubiera abierto una puerta al campo en mitad de ese piso de lujo? Rafael alargó una mano.
Luego la retiró antes de tocar nada. Algo en el ambiente lo obligó a detenerse. Era una escena demasiado íntima para él. Demasiado extraña, demasiado cercana a una verdad que no estaba preparado para aceptar. Sus hijos seguían allí, respirando con calma. La joven seguía dormida, rendida, como si hubiera dejado el cuerpo en la cama para rescatar algo que no podía explicarse con lógica. Y Rafael, inmóvil en medio de aquella suite impecable, sintió por primera vez en meses que el problema no era solo el llanto de sus hijos. Tal vez el problema era que él no entendía en absoluto lo que estaba pasando dentro de esa habitación. En medio de las sábanas de hilo egipcio, la persona que había logrado calmar a los bebés no llevaba bata blanca. Era la chica de limpieza. Rafael tardó un segundo en entender lo que tenía delante. Entró sin hacer ruido, todavía con la mano en el marco de la puerta, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el milagro que acababa de encontrar. La suite seguía envuelta en esa penumbra cálida que él no recordaba haber pedido. La lámpara de la mesa dejaba caer una luz suave sobre la cama enorme, sobre las cortinas pesadas, sobre la alfombra impecable que parecía no haber sido pisada nunca. Todo olía a dinero, a orden, a control, y sin embargo, ahí dentro había algo que no encajaba. En el centro de esa cama inmensa, sobre las sábanas blancas tan pulcras que daban casi rabia, estaba Lupita dormida de lado, vencida por completo, con el uniforme azul arrugado y el cabello pegado a la frente por el sudor. Uno de sus guantes amarillos seguía puesto, el otro descansaba doblado cerca de su cadera. Manchado en una esquina, tenía una expresión de cansancio tan profunda que no parecía la de una empleada, sino la de alguien que llevaba horas sosteniendo un peso invisible. Rafael movió la mirada con lentitud, como si el resto de la habitación todavía pudiera esconder una trampa, y entonces vio a sus hijos. Los tres, callados, dormidos. No dormidos a medias, no agotados por el llanto hasta quedarse sin fuerzas, dormidos de verdad. Con las mejillas sonrosadas, la respiración pareja y esa paz extraña que a Rafael ya casi se le había olvidado. Uno estaba pegado al costado de Lupita, metido contra el pliegue de su cintura, como si allí encontrara el único sitio seguro del mundo. Otro había apoyado la cabeza cerca de su hombro. El más pequeño descansaba sobre su abdomen, con una mano cerrada aferrada a la tela del uniforme, como si no quisiera soltarla ni en sueños. Durante un instante, Rafael no sintió rabia ni orgullo herido. Sintió alivio. Un alivio tan grande que casi le dobló las rodillas. Se quedó mirando sin hablar, con esa mezcla rara de incredulidad y cansancio que solo tienen los hombres que llevan demasiado tiempo aguantando sin dormir. El pecho se le aflojó, la mandíbula dejó de dolerle, y por primera vez en meses tuvo la impresión de que el ruido había terminado. Pero ese descanso duró poco, porque el silencio, cuando llega de golpe después de tanto llanto, no siempre se siente como paz. A veces se siente como una pregunta. Rafael avanzó un paso, luego otro. Los zapatos italianos se hundieron en la alfombra suave sin hacer ruido. La cama, con sus almohadas perfectas y sus sábanas carísimas, parecía todavía más absurda al ver la escena completa. Tres bebés calmados por una muchacha de limpieza que dormía rendida entre ellos como si aquello fuera normal. Como si el lujo de esa suite no significara nada. Como si el apellido Montoya, los médicos, las enfermeras, las llamadas urgentes y las transferencias millonarias hubieran quedado de pronto reducidos a una cosa ridícula. Rafael tragó saliva. Su mirada recorrió el cuarto en busca de una explicación aceptable. Una enfermera escondida, un tratamiento, una intervención de último minuto, algo que justificara semejante escena. Pero no había nada, solo la lámpara encendida, la cuna vacía al otro lado de la habitación, los monitores en silencio y ese olor extraño que ya le estaba arañando la memoria. No era el aroma habitual del hotel. No era la colonia suave para bebés que las niñeras usaban con cuidado. Era otra cosa,
Un olor seco y terroso, como hojas recién machacadas entre los dedos, como patio mojado, como cocina humilde, como la brisa que entra por una ventana abierta lejos de la ciudad. Ruda, romero, tal vez manzanilla. Tal vez algo que su olfato refinado no sabía nombrar, pero que su cuerpo reconocía de inmediato como algo fuera de lugar. Eso lo hizo fruncir el ceño. Rafael bajó la vista a Lupita otra vez. Dormía con la boca apenas entreabierta, agotada hasta el hueso. Había algo desarmado en ella, algo pequeño y al mismo tiempo firme, como si no hubiera resistido a la noche, sino que la hubiese peleado cuerpo a cuerpo y le hubiera ganado por cansancio. Sus manos, todavía medio enguantadas, descansaban cerca del bebé más cercano. El alivio empezó a mezclarse con otra cosa, sospecha, una sospecha vieja, automática, de hombre acostumbrado a revisar contratos, a desconfiar de los detalles, a pensar que todo lo que no había sido autorizado podía convertirse en un problema. Y más ahora con sus hijos en esa habitación. Tan tranquilos, tan quietos, tan anormalmente serenos. Se inclinó un poco sobre la cama. Los bebés respiraban despacio. Ninguno estaba llorando. Ninguno estaba encendido de esa manera desesperante que había llenado la suite noche tras noche durante meses. Sus caritas parecían relajadas, casi vencidas por un sueño profundo y tibio. Rafael sintió un impulso absurdo de tocarles la frente, de comprobar que seguían allí, de confirmar que no se trataba de una ilusión cruel. Pero no se atrevió, porque en ese momento lo invadió una certeza incómoda. Aquella muchacha, la chica que limpiaba pisos y baños, había conseguido lo que él no había podido comprar. Y eso, lejos de tranquilizarlo del todo, lo descolocaba. El apellido Montoya no servía para explicar lo que estaba pasando. El dinero tampoco. Y a Rafael le costaba mucho aceptar cualquier cosa que no pudiera controlar. De pronto uno de los bebés se movió apenas, buscando más calor bajo el costado de Lupita. Ella, todavía dormida, hizo un gesto mínimo, como si su cuerpo supiera dónde estaba cada niño sin necesidad de verlo. Ese movimiento tan natural, tan exacto, le apretó el pecho a Rafael de una manera extraña. No era solo alivio, tampoco era solo celos. Era algo más incómodo, la sensación de que alguien ajeno había entrado en su casa y había sabido ocupar un lugar que él ni siquiera entendía. La lámpara soltó un zumbido leve. Rafael levantó la cabeza. La suite le pareció entonces demasiado silenciosa, demasiado detenida, demasiado íntima. Como una escena que no debía estar viendo. Como si hubiera entrado sin permiso en la habitación de una verdad que llevaba meses escondida frente a él. Volvió a mirar el uniforme de Lupita, las manchas pequeñas en la tela, el cansancio en su cuello, la forma en que respiraba con la boca abierta. No parecía una mujer peligrosa, no parecía nadie capaz de hacer daño. Pero precisamente por eso la escena resultaba más difícil de aceptar. Si ella no había llamado a nadie, si no había una explicación médica, si solo había entrado a limpiar. ¿Qué había hecho para que sus hijos se apagaran de esa manera? Rafael aspiró de nuevo. El olor a hierbas seguía allí, más tenue ahora pero persistente. Le recordó, sin pedir permiso, a una época que él llevaba años empujando al fondo de la memoria. Una cocina vieja, un vaso de agua sobre una mesa desnivelada, una voz de mujer cantando bajito para no despertar la tristeza. Rafael parpadeó, irritado consigo mismo, y apartó ese recuerdo como se aparta algo que incomoda. No quería pensar en eso. No quería pensar en nadie que no fuera él. No quería que aquel olor lo sacara de la seguridad brutal que siempre había construido alrededor de su vida. Se acercó todavía más, apenas un par de pasos. Ahora podía ver el rostro de Lupita con claridad. Tenía una sombra de ojeras marcada, la piel húmeda por el sudor y una expresión tan cansada que casi daba pena mirarla. Había en ella una clase de quietud rara, una calma que no venía de la comodidad sino del aguante, de haber resistido mucho, de conocer noches difíciles, de no esperar nada de nadie. Rafael sintió que algo dentro de él se endurecía otra vez. La gratitud no le gustaba,
menos todavía cuando venía mezclada con vergüenza, porque sí, lo que sentía primero era alivio. Alivio puro, sus hijos estaban bien, sus hijos dormían. La pesadilla de los gritos, por fin, había aflojado. Pero entonces apareció la otra pregunta, la más incómoda de todas. ¿Por qué Lupita podía calmarlos y nadie más? ¿Por qué ese olor? ¿Por qué los bebés se pegaban a ella como si la conocieran de antes? La sospecha se le metió bajo la piel con una facilidad que lo enfureció. Rafael apretó la mandíbula, miró hacia la puerta, pensó en el personal del hotel, pensó en la seguridad. Pensó en cómo iba a explicar que una empleada de limpieza estaba acostada en su cama con sus 3 hijos encima. Y pensó también, aunque no quisiera admitirlo, en la escena que verían otros si entraban en ese instante. Un hombre rico, agotado, observando con recelo a una muchacha humilde que había hecho el trabajo que él no había podido hacer. El contraste le resultó insoportable. Entonces respiró hondo y dio un paso más, ya no con cuidado, sino con esa dureza que le salía cuando se sentía acorralado. La paz de la habitación se resquebrajó apenas. Uno de los bebés soltó un pequeño suspiro y se acomodó mejor, pero siguió dormido. Rafael bajó la vista a Lupita y la miró como si buscara una respuesta en su cara. No encontró ninguna, solo sueño, solo cansancio, solo una sencillez desarmante que lo irritó más de lo que habría querido. Rafael abrió la boca, pero se contuvo. Primero necesitaba entender. Primero necesitaba decidir si aquello era una ayuda real o una insolencia. Y en su cabeza, donde todo siempre había tenido una estructura clara, ambas cosas empezaban a mezclarse peligrosamente. Lupita seguía inmóvil, los bebés seguían quietos. La habitación olía a algo antiguo, húmedo y vivo, y Rafael, parado junto a la cama perfecta, comprendió con una mezcla de alivio y desconfianza que estaba mirando una escena que no sabía interpretar. Entonces extendió la mano y la apoyó sobre el hombro de Lupita. Oye, dijo, bajo tenso, despierta. Lupita no reaccionó al instante. Solo frunció un poco el ceño como si regresara de muy lejos. Rafael apretó los dedos y volvió a llamarla, esta vez con menos paciencia. Despierta. Ella abrió los ojos poco a poco, primero confundida, luego asustada al verlo tan cerca. Su cuerpo se tensó de inmediato y trató de incorporarse, pero lo hizo con cuidado para no mover a los bebés. Señor, murmuró con la voz gastada. Rafael no le devolvió la cortesía. ¿Qué estás haciendo aquí? Lupita parpadeó todavía perdida. Los estaba cuidando. No. Él miró la cama, los bebés, los guantes, el uniforme arrugado. Quiero saber qué les hiciste. La joven bajó la vista un segundo, como si la pregunta la hubiera golpeado de verdad. Nada malo. Entonces explícamelo. La voz de Rafael se volvió más dura. Mis hijos llevaban horas llorando. Entré y te encontré dormida encima de ellos. Ahora están tranquilos. ¿Cómo pasó eso? Lupita respiró hondo. El cansancio seguía marcándole los ojos, pero su expresión cambió. Ya no parecía solo una empleada sorprendida. Había algo más firme en ella, algo que no se dejó aplastar. Se cansaron de llorar, dijo suave. Rafael soltó una risa breve, seca. No me tomes por idiota. Ella alzó la vista por primera vez y lo miró de frente. No lo estoy tomando por nada, señor. Solo le digo lo que vi. Rafael sintió el filo de esa respuesta y le molestó todavía más. ¿Y ese olor? Preguntó, señalando el aire con una inclinación de la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Qué trajiste a mi cuarto? Lupita dudó apenas. ¿Hierbas? Sí. ¿Para qué? Para calmarlos. La palabra cayó entre los dos con una tranquilidad que a Rafael le sonó casi ofensiva. Él dio un paso atrás, incrédulo. ¿Me estás diciendo que mis hijos dejaron de llorar porque les pusiste hierbas? No les puse nada encima, respondió ella, más despacio. Solo las llevaba conmigo. Eso no responde mi pregunta. Lupita tragó saliva. Parecía debatirse entre quedarse callada o decir algo que sabía que iba a empeorar las cosas. En mi casa siempre se usaron, dijo al fin. Mi madrina dice que algunas plantas ayudan cuando el bebé está inquieto. No hacen milagros, señor. Solo acompañan. Rafael la observó en silencio.
Esa forma de hablarle, serena y sin adornos, lo sacó aún más de quicio. Le recordó que ella no le estaba pidiendo permiso para existir. No le estaba vendiendo una mentira. Estaba hablando desde un lugar que él no conocía, y justamente por eso no confiaba en ella. ¿Tu madrina?, repitió, con la voz cargada de desdén. ¿Ahora también vamos a quedarnos con remedios de comadre? Lupita apretó la mandíbula, ofendida, pero no bajó la cabeza. No se trata de comadre. Se trata de cuidar. Rafael la miró como si acabara de escuchar una insolencia. Yo pago médicos, no supersticiones. Pues los médicos no los estaban calmando, soltó ella sin subir el tono, pero con una firmeza que cortó el aire. Rafael sintió que el golpe le subía al rostro. La suite quedó en un silencio tenso. Los bebés, ajenos a todo, siguieron durmiendo. Solo uno soltó un pequeño quejido y luego volvió a hundirse en el sueño. Pero el ambiente cambió. Ahora ya no era ternura lo que dominaba esa habitación, sino una cuerda tirante entre dos personas que venían de mundos distintos. Rafael la miró desde arriba, consciente de su ropa cara, de sus horas sin dormir, de su apellido, de todo lo que creía representarlo. Y por un segundo muy breve se sintió observado también, como si Lupita viera en él no a un hombre importante, sino a alguien que estaba perdiendo el control. Eso lo enfureció. No vuelvas a tocar a mis hijos sin permiso, dijo, cortante. ¿Me oíste? Lupita abrió la boca para responder, pero se contuvo. Bajó la vista a los bebés, como si esa fuera la única parte de la conversación que le importaba de verdad. Solo querían calor, murmuró. Rafael apretó los labios. Aquel comentario fue suficiente para que algo en él terminara de cerrarse. Calor, frío, calmarlos, abrigarlos. En su cabeza, esas palabras sonaban demasiado simples para explicar lo que acababa de ver, demasiado simples para ser verdad. Y cuando un hombre como él no entendía algo, lo primero que hacía era sospechar. «Levántate», ordenó. Lupita obedeció, despacio, cuidando de no despertar a los niños. Se incorporó con torpeza, sentándose al borde de la cama. El uniforme estaba hecho un desastre, los guantes aún puestos, el cabello enredado. Aún así, tenía algo digno en la manera de sostenerse, algo que no se derrumbaba aunque todo alrededor pareciera querer empujarla al suelo. Rafael la observó en silencio, midiendo cada gesto. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó al fin. «Lo de cuidar niños, lo de hacerlos callar». Lupita bajó la mirada. «En mi casa». «Eso no me dice nada». «No tiene que decirle nada, señor». Rafael sintió la respuesta como una bofetada pequeña, seca, imposible de ignorar. Por un momento se quedó inmóvil, luego miró de nuevo a sus hijos. Dormían. Eso seguía siendo lo único que de verdad importaba, pero la calma que los rodeaba ya no le parecía limpia. Empezaba a parecerle sospechosa, ganada con algo que no podía medir. Se pasó una mano por la cara. Estaba exhausto, demasiado cansado para discutir, demasiado irritado para ceder. «Te voy a decir algo una sola vez», dijo, con una frialdad que intentaba sonar firme. «Si les pasa algo, vas a salir de esta suite hoy mismo». Lupita alzó la vista, sorprendida por la dureza. «No les pasará nada. Eso lo decido yo». Ella pareció querer responder, pero se tragó las palabras. Rafael vio ese gesto y lo interpretó como obediencia o como prudencia. No le dio tiempo a pensar más. Se acercó a la mesa de noche. Allí, junto a la lámpara, había una servilleta doblada con cuidado. No era del hotel. Era sencilla, de papel corriente, con una mancha verdosa en una esquina. Rafael la tomó entre los dedos y volvió a olerla. Confirmó lo que ya intuía. Hierbas. Algo preparado de manera casera. Ese detalle terminó de empujarlo hacia la desconfianza. Lupita lo vio mirar la servilleta y apretó las manos. «Se le cayó de mi bolsillo», dijo ella. Rafael la sostuvo en silencio durante un segundo largo. «Vas a recoger tus cosas», dijo al fin. «Ya». Lupita se quedó quieta. «¿Me está corriendo? Te estoy diciendo que no vuelvas a entrar aquí sin que yo lo ordene. Pero los bebés. Yo me encargo». Ella respiró hondo, y Rafael notó por primera vez algo parecido a tristeza en su rostro. «Como quieras, señor».
La manera en que lo dijo, tan tranquila, solo hizo que él se sintiera más seguro de estar haciendo lo correcto. O al menos eso necesitó creer. Le sostuvo la mirada un instante y luego se apartó hacia la puerta, esperando que ella obedeciera. Lupita bajó la cabeza, se quitó uno de los guantes con lentitud y luego el otro. Los dejó sobre la mesa, junto a la servilleta. Después acomodó con cuidado la manta sobre el bebé más cercano, como si todavía no pudiera irse del todo. Rafael frunció el ceño. «Te dije que te fueras». Lupita lo miró una última vez. «Sí, señor». Pero antes de salir, se inclinó apenas, rozando con 2 dedos la frente de uno de los bebés, un gesto breve, casi involuntario, lleno de una ternura que a Rafael le resultó difícil de mirar sin molestia. Luego se alejó. La puerta se cerró, y el cuarto volvió a quedarse en silencio. Rafael exhaló con tensión, como si por fin hubiera expulsado un problema. Miró a sus hijos otra vez, tan dormidos, tan tranquilos, y por un segundo creyó haber recuperado el control. No sabía que acababa de cometer el error más caro de su vida. En cuanto Lupita cruzó la puerta, el silencio murió y el llanto de los 3 bebés llenó la habitación como una alarma desatada. Fue como si alguien hubiera arrancado de golpe una sábana que cubría todo. La suite, que hacía apenas unos segundos parecía suspendida en una calma rara, cambió de temperatura en un instante. Rafael se quedó inmóvil, con la espalda rígida, escuchando cómo el grito de sus hijos rebotaba contra las paredes elegantes, contra los espejos, contra los ventanales cerrados, contra todo aquello que él había pagado para que sonara a paz. No era un llanto cualquiera, era un desgarro, un sonido agudo, desordenado, tan intenso que parecía venir de 3 lugares distintos al mismo tiempo, y aún así fundirse en uno solo. Rafael giró la cabeza hacia la puerta cerrada, como si todavía pudiera pedirle a Lupita que volviera antes de que fuera tarde. Pero ella ya no estaba. Su presencia se había ido de golpe y con ella se había ido también esa quietud frágil que por un momento había parecido milagrosa. «No, no, no», murmuró Rafael más para sí mismo que para los niños. Se acercó a las cunas a pasos torpes. Uno de los bebés tenía el rostro rojo, empapado en lágrimas. Otro pataleaba con furia, hundiendo los puños en el aire. El más pequeño arqueaba el cuerpo, incapaz de encontrar descanso sobre el colchón. El llanto subía y subía hasta volverse insoportable. La habitación ya no parecía una suite de hotel. Parecía una caja cerrada donde el ruido no tenía salida. Rafael levantó al primero con cuidado brusco, como si quisiera arreglar el problema con fuerza. Lo sostuvo contra su pecho, pero el bebé se retorció apenas sintió la tensión en esos brazos rígidos, esa ansiedad que el niño reconocía sin entenderla. Rafael intentó balancearlo de un lado a otro, dar pasos cortos, caminar en círculos como había visto hacer a las niñeras. Nada. El llanto no bajó ni un poco. Al contrario, el bebé se puso peor, reclamando con más fuerza. Ya, papá está aquí. Dijo Rafael con una voz que sonó ajena. Demasiado grave, demasiado rota. Lo cambió de hombro, le dio palmaditas en la espalda, le habló despacio. Le susurró cosas sin sentido, frases que se le ocurrieron al vuelo, promesas tontas de un hombre que nunca había sabido prometer desde la cercanía. Ninguna sirvió. El segundo bebé no dejaba de llorar en la cuna. El tercero tenía la cara mojada y los puñitos cerrados con una rabia diminuta que le partió el alma a Rafael. El sonido se le metía en los oídos como si le golpearan por dentro. Sintió que el aire se espesaba. La habitación, tan amplia, comenzó a cerrarse sobre él. Buscó desesperado el chupón sobre la mesita de noche. Lo encontró, lo limpió con la manga de la camisa y se lo acercó al bebé. El niño lo rechazó con la boca apretada y volvió a gritar. Entonces Rafael hizo lo siguiente que se le vino a la cabeza, las mantitas. Desplegó una sobre las piernas del más pequeño. Luego otra, acomodó una tercera alrededor de los hombros del que tenía en brazos. Subió un poco la temperatura del cuarto en el panel de control. Después la bajó porque le pareció demasiado. Luego encendió la luz tenue.
Luego la apagó casi de inmediato porque uno de los bebés lloró con más fuerza. No sabía qué hacía. Solo movía las manos, como si la acción por sí sola pudiera obligar al llanto a obedecer. El teléfono vibró en su bolsillo. No lo sacó. Los monitores que antes estaban en silencio empezaron a emitir pitidos intermitentes, nerviosos, como si también ellos sintieran que algo no iba bien. Rafael tragó saliva. Cambió al bebé de brazos otra vez, le revisó el pañal, le tocó la frente. Estaba caliente, pero no como en una fiebre, sino como un cuerpo pequeño peleando contra la angustia. Rafael sintió un sudor frío en la nuca. ¿Qué quieren de mí?, preguntó en voz baja, sin darse cuenta de que estaba hablando con ellos como si fueran adultos. ¿Qué quieren? La pregunta se perdió en el llanto. Tomó al más grande y lo sentó contra su pecho. El niño se arqueó otra vez. Rafael sintió como su propio pulso comenzaba a desordenarse. Quiso respirar hondo, pero el aire no le alcanzó. Miró la puerta con una idea absurda: salir a buscar ayuda. Pero entonces vio a los otros dos, llorando sin parar, y entendió que no podía dejar a ninguno. La habitación entera se había convertido en un campo de batalla. Había una cuna con una sábana torcida, un biberón sin usar, una taza de agua que ya se había enfriado, una luz demasiado blanca sobre la mesa, y él, de pie en medio de todo eso, sosteniendo a un bebé que no paraba de llorar y sintiendo que cada minuto lo hacía menos capaz de pensar. Rafael intentó una canción, una sola, una melodía sin nombre que recordaba de cuando sus hijos aún eran muy pequeños, y él, torpe, trataba de acercarse a ellos por las noches. La cantó mal, fuera de tono, con la garganta tensa. Ni siquiera terminó la primera estrofa. No funcionó. Probó meciéndolos más fuerte, luego más suave. Hizo el movimiento de una cuna con su propio cuerpo, caminando de un lado a otro hasta marearse. Nada. El llanto seguía. Y lo peor era que ya no se parecía a un llanto normal. Empezaba a romperse, a afinarse, a transformarse en algo más alarmante. Uno de los bebés jadeaba entre sollozos. Otro se quedaba sin aire durante un segundo y luego volvía a gritar como si acabara de recordar el miedo. Rafael sintió que una pared invisible se le acercaba al pecho. De pronto, el más pequeño dejó de llorar. Esa ausencia duró apenas un instante. Rafael levantó la cabeza de golpe. El silencio en esa cuna no era alivio. Era otra cosa, una cosa peor. Se acercó casi corriendo. El bebé estaba con la boca abierta, la carita arrugada, los ojos húmedos y perdidos. Pero no lloraba. Su pecho subía demasiado poco. Muy poco, como si el aire ya no entrara bien. Rafael sintió que el cuerpo se le helaba entero. No, 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 repitió, dejando al otro bebé sobre la cama sin pensar. Tomó al pequeño con ambas manos. Estaba tenso, luego blando, luego otra vez tenso. Rafael no supo en qué momento empezó a temblarle el brazo. Le tocó la espalda, le rozó la mejilla. Intentó escuchar su respiración, pero el llanto de los otros dos lo cubría todo. El niño emitió un sonido raro, un quejido corto, húmedo, y luego nada, nada. Rafael sintió que el corazón se le subía a la garganta. ¡Ayuda!, gritó hacia la puerta, aunque sabía que no había nadie del otro lado. Las manos le sudaban tanto que casi se le resbaló el bebé. Lo sostuvo contra su pecho, desesperado, moviéndolo con torpeza. Le dio pequeños golpecitos en la espalda. Luego le sopló en la cara, como había visto en un video una vez, como si el conocimiento improvisado de Internet pudiera competir con el pánico real. El bebé no reaccionó. Las piernas de Rafael empezaron a aflojarse. Se quedó mirando ese rostro minúsculo, esa boca entreabierta, ese color que ya no era rojo ni rosado, sino algo oscuro que se instalaba poco a poco en la piel. Un morado suave, luego más firme, luego demasiado evidente para ignorarlo. Rafael sintió una oleada de terror que no había conocido nunca. No era miedo a perder dinero, no era miedo a un escándalo, no era miedo a quedar mal. Era miedo puro, de padre, de hombre inútil. De alguien que ve a su hijo romperse en sus brazos y no sabe qué hacer con eso. Los otros dos seguían llorando a gritos. Uno golpeaba la cuna con el pie.
El otro gemía con una desesperación que parecía castigarlo por dentro. Rafael no podía con todo. No podía con ninguno. Tenía el cuerpo del bebé en las manos y el cerebro vacío, en blanco, como si alguien le hubiera borrado de golpe todo lo que sabía. Buscó el botón de emergencia del teléfono. Se le cayó una vez. Lo recogió temblando. Llamó a recepción. Nadie contestó a tiempo. Colgó. Botó la idea de llamar a un médico privado. Pensó en la lista de contactos. Pensó en el pediatra que había prometido estar disponible siempre. Pensó en los millones gastados, en las consultas, en las pruebas, en el personal, en todo lo que supuestamente servía para evitar un momento como ese. Y aún así, ahí estaba, con un bebé morado en brazos, sin salida, sin aire. Rafael sintió entonces una punzada fea, un golpe seco en el centro del pecho que no venía solo del miedo. Venía de otra cosa, de culpa, una culpa lenta, maldita, que empezaba a crecer en la misma medida en que entendía lo que acababa de hacer. La había corrido, la había echado. A Lupita, la única persona que había logrado que respiraran tranquilos. La única. Su garganta se cerró. Miró la puerta como si pudiese atravesarla con la vista y encontrarla en cualquier pasillo. Pero solo encontró vacío. Solo silencio. Solo la idea insoportable de que ya no estaba ahí porque él mismo la había mandado fuera. Rafael apretó al bebé contra su pecho y dio un paso, luego otro, sin pensar. Salió de la suite casi corriendo. Los gritos quedaron detrás de él como cuchillos. El pasillo del ático le pareció interminable, demasiado limpio, demasiado frío. Sus zapatos resbalaron un poco sobre la alfombra, no le importó. Abrió la boca para llamar a Lupita, pero la voz salió rota sin fuerza. «Lupita», gritó, y el nombre se les hizo en el aire. «Lupita». No hubo respuesta. Corrió hacia el ascensor de servicio. Su respiración sonaba alta, irregular. El bebé emitió un gemido débil, casi ahogado, y eso lo empujó a acelerar todavía más. Rafael golpeó el botón varias veces con el codo. Miró los números cambiar con una angustia que le quemaba la cara. Cada segundo era una pared. Cuando las puertas por fin se abrieron, bajó casi de un salto. El olor del sótano lo golpeó de inmediato. Detergente, humedad, metal viejo, luces frías, paredes desnudas. El tipo de lugar que siempre había pasado por encima sin mirar. Y entonces la vio. Lupita estaba al final del pasillo, con una bolsa de tela en la mano, como si ya se hubiera dispuesto a irse del edificio para siempre. Caminaba rápido, la cabeza baja, todavía con el cansancio encima, todavía con esa dignidad humilde que no se rompía ni siquiera cuando la echaban. Rafael sintió que todo el cuerpo le fallaba. «¡Lupita!», gritó otra vez. Ella se giró, y al verlo, no al hombre furioso de la suite, sino al hombre descompuesto que corría hacia ella con un bebé casi inmóvil en brazos, abrió los ojos con un susto limpio, inmediato. La bolsa cayó al suelo. «Señor, ¿qué pasó?». Rafael llegó hasta ella sin frenar del todo. Bajó la vista al bebé y luego a su cara. Tenía el rostro mojado, la camisa desordenada, la cabeza en otro sitio. «No respira bien», dijo, y la voz se le quebró en la última palabra. No está respirando bien». Lupita no hizo preguntas, no perdió tiempo, dejó caer el cuerpo hacia adelante, tomó al niño con una rapidez tranquila y lo acomodó contra su pecho. Lo giró con la soltura de alguien que ha visto esa urgencia antes. Le sostuvo la nuca, le dio un pequeño golpe entre los omóplatos, después otro. Le habló al oído con una voz bajita, firme, completamente distinta a la de una empleada que acababa de ser despedida. «Respira, mi niño. Eso, conmigo. Aquí». Rafael se quedó inmóvil. El bebé tosió, primero apenas, luego más claro. Un hilo de aire salió de su boca, después otro. El color oscuro en su piel empezó a aflojarse, a retroceder muy despacio. Rafael sintió que las rodillas casi se le doblaban. El llanto de los otros dos seguía resonando en su cabeza, incluso desde lejos. Pero ahora era como si el mundo estuviera suspendido de un solo gesto de Lupita. Ella siguió meciéndolo con una calma que dolía mirar. «Ya pasó», murmuró. «Ya pasó, pequeño». Rafael tragó saliva.
No sabía si agradecer, pedir perdón o caer de una vez al suelo. Lupita alzó la vista y lo miró con una seriedad triste. Cuando los bebés lloran así, no siempre es berrinche, dijo. A veces solo necesitan sentir que alguien no se va. La frase le pegó a Rafael con una fuerza que no esperaba. Se quedó sin respuesta. Sintió el peso del bebé en los brazos de Lupita, el alivio brutal de verlo respirar otra vez, y entendió, con una claridad que le dolió, que había echado fuera a la única persona que sabía hacer algo que él no podía comprar. Por primera vez en mucho tiempo, Rafael no pensó como dueño de la casa, ni como patrón, ni como hombre de dinero, pensó como padre. Y con la voz quebrada, casi sin orgullo ya, solo con urgencia, dijo, «Vuelve conmigo». Lupita no respondió de inmediato. Bajó la mirada al bebé que ahora respiraba con más regularidad, y luego volvió a mirarlo a él, todavía tenso, todavía roto. Arriba en la suite, el llanto de los otros dos seguía golpeando las paredes. Rafael esperó su respuesta como si de ella dependiera todo. «Ayúdame». La palabra salió de Rafael como si se le hubiera quedado atorada desde hacía años y recién ahora encontrara salida. Bajó los escalones del sótano casi sin sentirlos. El aire ahí abajo era más pesado, más frío, con ese olor a detergente barato y humedad que pegaba en la garganta. Sus pasos sonaban huecos sobre el cemento, rápidos, desordenados, como si no los estuviera dando él sino otro hombre que acababa de perder el control de todo. Lupita se giró al oírlo. Ya estaba camino a la puerta de servicio, una bolsa de tela colgándole de la mano, el suéter viejo arrugado, el cabello pegado a la frente. Parecía más pequeña en ese lugar gris, más cansada también, pero no sorprendida del todo, solo alerta, como si su cuerpo supiera antes que su cabeza que algo malo venía detrás de él. Rafael llegó hasta ella sin detenerse. Traía a Mateo apretado contra el pecho, envuelto a medias en una manta que ya no servía de nada. El bebé estaba hablando, pesado de una forma extraña, y cada segundo que pasaba parecía más lejano, más difícil de sostener. Rafael tenía la cara mojada, no sabía si por sudor o por lágrimas. No le importó. Lupita lo miró una sola vez y dejó caer la bolsa al suelo. «No está respirando bien», dijo él, y la voz se le rompió al final. «Yo no sé qué hacer». Ella no le pidió explicaciones, no le preguntó qué había pasado en la suite, ni por qué venía así, ni por qué lo habían dejado solo con un bebé casi azul en los brazos. En vez de eso, extendió las manos con una calma humilde, de esas que no hacen ruido pero sostienen un mundo. «Dámelo», murmuró. Rafael obedeció de inmediato, como si ya no pudiera decidir nada por sí mismo. Le entregó al niño con una torpeza temblorosa. Lupita lo acomodó contra su pecho. Inclinó apenas la cabeza y empezó a revisarlo con una rapidez que no parecía aprendida en libros, sino heredada de la necesidad. Le sostuvo el cuello, le dio una palmadita breve entre los omóplatos y luego otra, firme pero suave. «Vamos, mi niño. Vamos, respira conmigo», susurró. Rafael se quedó inmóvil frente a ella con las manos vacías y una vergüenza nueva creciendo en el pecho. Vio cómo Lupita giraba un poco al bebé, cómo le limpiaba la bocanada de saliva con el borde de la manga, cómo le hablaba bajito, como si el tono correcto pudiera devolverlo al mundo. No había gestos de espectáculo, ni apuro nervioso, ni pánico, solo una seguridad serena que lo dejó expuesto. Mateo soltó un sonido mínimo, después otro. Finalmente tosió. Rafael sintió que se le aflojaban las piernas. El bebé soltó una bocanada de aire temblorosa y luego comenzó a llorar, pero ya no ese llanto apagado y peligroso, sino uno fuerte, vivo, con rabia de estar otra vez aquí. El color oscuro de su piel empezó a ceder poco a poco, primero en la boca, luego en las mejillas, luego en esa pequeña frente que Rafael vio tantas veces contraerse por culpa del miedo. Lupita siguió meciéndolo con un movimiento lento, casi invisible. «Eso es», dijo. «Ya pasó». Rafael no respondió. Tenía la vista clavada en su hijo, en el pecho que subía por fin con más regularidad, en la mano de Lupita sosteniéndole la espalda con una firmeza que no pedía permiso. Algo dentro de él se quebró en silencio.
No fue el orgullo solo. Fue peor, fue la idea brutal de que había estado a punto de perder a su hijo por creer que podía resolverlo todo solo, por creer que el dinero todavía mandaba sobre lo que realmente importaba. Perdón, dijo al cabo de un momento, y casi no se oyó. Lupita alzó los ojos hacia él, pero no dijo que lo disculpaba. Tampoco le hizo reproche, solo respiró hondo y volvió a mirar al niño. No me lo agradezca a mí, contestó. Agradézcale que todavía quiso quedarse. Aquella frase lo golpeó más de lo que habría aceptado en voz alta. El sótano seguía igual de frío, pero ya no se sentía tan hostil. O quizá era él, que por primera vez en meses había dejado de pensar como dueño del lugar y empezó a pensar como alguien que necesitaba aprender. Rafael bajó la vista a sus manos vacías, a esos dedos que firmaban contratos y compraban soluciones, pero que habían temblado incapaces de salvar a su propio hijo. Arriba seguían llorando Emiliano y Gael. El sonido subió por el hueco de la escalera como un recordatorio cruel. Lupita también lo oyó. Cerró los ojos un segundo, como quien decide algo importante sin necesidad de anunciarlo. Subamos, dijo. Rafael tardó una fracción de segundo en reaccionar. ¿Tú, todavía vas a ayudar? Ella lo miró con una expresión tranquila, casi cansada. Son bebés, señor. No pueden esperar a que usted entienda todo. No sonó duro, sonó verdadero. Rafael tragó saliva, asintió. Subieron juntos, él detrás de ella cargando la mitad del peso de la vergüenza que arrastraba. El ascensor de servicio parecía más estrecho que antes. El silencio entre ambos no era incómodo. Era un silencio raro, nuevo, como el que queda cuando una pelea deja de importar porque algo más grave acaba de pasar. Cuando las puertas se abrieron de nuevo en el piso del ático, el llanto de Emiliano y Gael los recibió de inmediato. Seguía ahí, insistente, áspero, como una alarma que no quería apagarse. Rafael sintió que el corazón le volvía a latir demasiado rápido. Lupita entró primero. No miró la habitación con miedo ni con reverencia. Miró las cunas, la luz, el aire acondicionado, los monitores, y de inmediato frunció un poco el ceño. «Baja eso», dijo señalando el control de temperatura. Rafael obedeció sin discutir. Ella fue hasta la ventana y corrió apenas la cortina para romper la rigidez de la luz. Después se acercó a una de las cunas, tocó la sábana, miró el cuello de uno de los bebés y negó despacio con la cabeza. «Están cansados de tanto ruido», murmuró. A Rafael le dolió escuchar eso, no porque fuera falso, sino porque sonaba demasiado simple para todo lo que él había hecho mal. Lupita dejó a Mateo en la cama grande, acomodándolo entre almohadas para que no quedara solo. Después tomó a Emiliano, que lloraba con el rostro torcido, y lo alzó sin apuro. El bebé se quejó primero, incómodo en esos brazos ajenos, pero ella lo apretó apenas contra su pecho, le hizo un pequeño vaivén y le rozó la nuca con la punta de los dedos. El llanto bajó un poco. Rafael la miró como si estuviera viendo algo imposible. Luego Lupita tomó a Gael con la otra mano, lo sostuvo contra su hombro, le acomodó el pañal, le tapó los pies con una esquina de la cobija y empezó a caminar en círculos lentos por la habitación. No había nada solemne en el gesto. Era tan natural que daba rabia no haberlo entendido antes, y entonces empezó a cantar. La primera nota salió bajita, casi como si la sacara desde dentro del pecho. Después la melodía se abrió, suave, antigua, de esas que no se aprenden en internet ni en manuales. Tenía un ritmo de mecedora vieja, de casa humilde, de noche larga. Rafael alzó la cabeza de golpe. No era una canción cualquiera. La luna baja por el cerro, niño, no tengas temor. La voz de Lupita llenó la suite con una ternura que no combinaba con la cama enorme, ni con las lámparas de diseño, ni con las cortinas pesadas del hotel. Era una voz sencilla, cansada, pero limpia. Una voz que no pretendía impresionar a nadie. Aún así, en cuanto tocó el aire, algo dentro de Rafael se movió. Fue como si una puerta oxidada se abriera al fondo de su memoria. Vio una cocina pequeña, una mesa de madera con una pata chueca, un plato de barro. Oyó el golpeteo de la lluvia en un techo de lámina.
Sintió el olor a café recalentado y a ropa secándose cerca del fogón. Y sobre todo, oyó una voz femenina, mucho más joven que la de Lupita, cantando la misma tonada mientras él, siendo niño, lloraba enfermo en una cama prestada. Rafael se quedó quieto. La canción siguió. Duérmete, hijo del viento, que ya te cuida el amor. Le tembló la mandíbula. No entendía por qué lo había golpeado tan fuerte, ni por qué esa melodía tan simple le estaba arrancando algo de adentro. De pronto se vio pequeño otra vez, con los nudillos pelados, la fiebre encima, la frente mojada. Vio unas manos morenas acomodándole una compresa. Vio a su madre sentada junto a la cama, agotada, con ojeras hondas, pero cantando igual para que él no tuviera miedo. Y detrás de ella, en el umbral de la puerta, una mujer mayor de rebozo oscuro, con el pelo recogido, observando en silencio. Chayo. El nombre apareció sin aviso, exacto, como si alguien lo hubiera pronunciado en su oído. Rafael sintió que se le cerraba la garganta. No había pensado en ese apodo en años, tal vez 15, tal vez más. Pero ahí estaba otra vez, amarrado a la nana, a la fiebre, a la infancia que él había enterrado bajo pisos de mármol y cuentas bancarias. Miró a Lupita, luego a los bebés, luego a la cama grande, a la habitación que de pronto ya no parecía tan ajena, y el recuerdo siguió abriéndose. No era solo la canción, era la forma en que Lupita la cantaba, con una cadencia casi idéntica a la de aquella mujer del pasado. Era el mismo remate suave, la misma manera de bajar la voz al final de cada verso. Rafael sintió un golpe seco en el pecho. ¿Quién se lo había enseñado? Lupita seguía meciendo a Emiliano y a Gael. Mateo, recostado en la cama, ya no lloraba. Había abierto los ojos un instante, luego los cerró otra vez, vencido por el cansancio. El otro par iba aflojando también, uno a uno, como si la melodía les bajara la tensión de la sangre. Rafael N. se movió. Por un momento tuvo miedo de que si respiraba demasiado fuerte el recuerdo se rompiera. Duérmete, mi niño, no mires el dolor, que en la sierra te espera tu casa y su olor. La frase le atravesó el cuerpo. Casa, olor, sierra. Todo eso estaba enterrado en él, y sin embargo seguía vivo en alguna parte. Recordó la cara de su madre cuando él enfermaba, la tela de su delantal, el modo en que lo envolvía con una cobija, aunque no hubiera más cobijas que una sola. Recordó también al padre ausente, el frío de los inviernos, la voz de Chayo corrigiendo a todos con paciencia, la manera en que le decía que el llanto de un niño no era capricho cuando nacía del miedo. Rafael apretó los labios. No sabía si lo que sentía era vergüenza, nostalgia o algo más feroz. Pero sabía una cosa. Esa mujer llamada Chayo no era un nombre cualquiera. Había sido parte de su vida, de una vida que él había dejado atrás sin mirar mucho hacia atrás. Y ahora, por culpa de una canción cantada por Lupita en el suelo de una suite de lujo, todo estaba regresando de golpe. La nana terminó sin prisa. El silencio que quedó después fue distinto al de antes. Ya no era una amenaza. Era un silencio tibio, lleno de respiraciones pequeñas. Emiliano dejó de sollozar. Gael se aflojó por completo. Mateo en la cama ya dormía otra vez, con el puño cerrado sobre la manta. Lupita bajó los brazos despacio. «Ya está», dijo en voz baja. «Se quedaron». Rafael no respondió enseguida. La miró como quien mira a una persona que acaba de abrir una puerta en una casa cerrada por años. «¿Quién te enseñó esa canción?», preguntó al fin. Lupita parpadeó, sorprendida por el tono de su voz, que ya no sonaba ni mandona ni desconfiada. Sonaba rota. «Mi madrina», respondió, «doña Rosario, pero todos le decimos Chayo». Rafael sintió que el piso volvía a moverse debajo de él. Chayo. Otra vez ese nombre. Lo dijo en silencio, solo para sí mismo, como si temiera que pronunciarlo en voz alta pudiera terminar de despertar algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Miró a Lupita con una atención nueva, distinta. Ya no estaba viendo solo a la muchacha de limpieza. Ahora veía a la mujer que había calmado a sus hijos cuando él no pudo. La mujer que conocía una canción de su infancia. La mujer que, sin saberlo, estaba conectada a una herida vieja que Rafael nunca terminó de cerrar.
Abrió la boca para preguntar más, pero no salió nada. En la mesa de noche, la servilleta con la mancha verde seguía doblada con cuidado, como si también estuviera esperando su turno para decir la verdad. Rafael la miró un segundo. Luego volvió a mirar a Lupita y entendió, con un escalofrío lento, que esa noche no había terminado de romperlo, solo acababa de empezar a devolverle un pasado que él creía enterrado para siempre. Cuando la puerta de aquella casa azul se abrió, Rafael no encontró una solución. Encontró a su madre perdida en el tiempo. La vio primero por el delantal, luego por las manos, luego por esa manera de quedarse quieta, como si el cuerpo le hubiera envejecido más lento que el alma. Doña Rosario tenía el pelo recogido con un broche sencillo, el mismo gesto de quien ha pasado media vida cocinando para otros y la otra media esperando buenas noticias que tardan demasiado en llegar. Cuando alzó la mirada y se topó con Rafael, no lo reconoció de inmediato, y eso, por un instante, le rompió algo por dentro. Él estaba en el umbral con los 3 bebés dormidos, uno en cada portabebé y el tercero aferrado al pecho de Lupita, que venía detrás con el cansancio pintado en la cara. La tarde había caído sobre el barrio como una sábana tibia. En la calle había perros flacos, una bicicleta recargada contra la pared, una maceta de geranios aguantando el viento. Nada en esa casa parecía pedir permiso para existir, y sin embargo todo tenía un orden sereno, una forma de estar en su sitio que Rafael no recordaba haber sentido nunca en su mansión. Doña Rosario frunció un poco el ceño. ¿Se le ofrece algo, joven?, preguntó, con voz baja, gastada pero firme. Rafael tragó saliva, abrió la boca, la cerró otra vez. Llevaba tanto tiempo imaginando ese momento como una discusión, una disculpa rápida, una explicación elegante. Pero allí, con los zapatos manchados de polvo y el corazón golpeándole en la garganta, ninguna frase le parecía suficiente. Lupita dio un paso al frente. Suave, abuela. Es Rafael, dijo. La anciana lo observó despacio. Le recorrió la cara, la frente, la cicatriz fina cerca de la ceja izquierda, los hombros tensos. Algo se movió en su expresión, primero una duda, luego un sobreto pequeño,